Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenos mediodías, como siempre decimos, desde donde estén. Una vez más, estamos en los diálogos de diseño y comunicación organizados por Experimenta aquí en Madrid, en España, y la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Y en este diálogo es un diálogo, ya había dicho en el anterior que cambiábamos radicalmente el tema, y este es un diálogo totalmente distinto, ya que para esta conversación dentro del ciclo, nuestra invitada es Luján Cambariere. Luján es argentina, vive en Berlín desde hace un tiempo, después hablaremos de eso, y es una profesional, digamos, a la que conviene situarla no solamente como autora, que lo es, o como periodista, sino como una de las voces más profundamente comprometidas y que ha contribuido a una mirada muy potente sobre la relación entre la artesanía y el diseño latinoamericano, el binomio, como suele decirse ahora que está de moda, artesanía y diseño. Debo decir, antes de avanzar, que esto que hoy está, entre comillas, de moda, en realidad Luján lo empezó a hacer hace muchos años. Probablemente sea, no quiero decir la creadora de este enfoque, pero digamos que seamos así modestos, es una de las personas autorizadas por trayectoria y por capacidad de trabajo. Hay que alejarla de alguna manera a esta mirada latinoamericana sobre la artesanía, de la lectura dependiente del canon europeo, y sirve también para reconocer que el valor de esta artesanía en los saberes ancestrales, en los materiales locales, en el trabajo manual, y también en el trabajo en comunidades, algo que está muy fuertemente relacionado con el mundo del diseño. De alguna manera es una vuelta a ciertas visiones del diseño antes de la industrialización. Eh, Durante más de 3 décadas, esto saben que lo leo porque si no es imposible, Ujú. durante más de 3 décadas, Luján ha desarrollado una intensa labor como periodista, crítica, curadora y gestora cultural, colaborando con medios especializados de todo el mundo y realizando exposiciones en instituciones como el Mad Museum, el Wanted Design en New York, el V&A y el London Design Fair, la Bienal de Saint Etienne en el Malva o el Museo de Casa Brasileña. Mi norte es el sur es el nombre de esta conversación de hoy y no es solo una frase provocadora, podría decirse así, es una declaración de principios. Durante décadas, América Latina miró al diseño como modelo desde el punto de vista de modelos que han sido importados y de alguna manera impuestos, intentando aproximarse a paradigmas que son construidos en otros territorios. Algo de lo que venimos hablando bastante en la mayoría de los diálogos, ¿no? Es decir, hay una mirada eurocéntrica desde el diseño, no valorando de la manera que corresponde la mirada propia y local de los países de Latinoamérica. En un mundo atravesado por crisis ambiental, por la necesidad de nuevos modelos productivos y por la búsqueda también de formas cada vez más humanas en las relaciones y en los modelos de producción, muchos de los valores presentes en estas culturas ancestrales vuelven a tener valor, y vuelven a considerarse, digamos así, como parte de un modelo de desarrollo productivo. Y por eso tiende a creerse muchas veces que hablar de artesanía es hablar de lo que pasó, de aquello que quedó, de un legado que podemos, digamos, tomar culturalmente o no. La realidad es que no es así, que si bien es cierto que es parte de ese legado, también es de enorme actualidad. Luján ha dedicado buena parte de su trayectoria, como decíamos, a esta visión que tomó forma en su libro El alma de los objetos, un libro que se editó originalmente en Argentina por Paidós y aquí se edita por Experimenta desde hace un tiempo. Y es un libro que reúne esta mirada, ¿no? Y que plantea que los objetos no son solamente soluciones funcionales, también tienen identidades, historias, memorias y vínculos emocionales. Una idea que ahora alcanza otra dimensión, y una dimensión internacional mucho más potente en una exposición que se acaba de inaugurar hace muy poquito en el Grazi Museum de Leipzig, que es la primera muestra de países de Latinoamérica vinculados a la artesanía y el diseño en tierra y en habla alemana,
y presenta un amplísimo panorama de las artes aplicadas latinoamericanas a través de más de 200 obras de 56 artistas, diseñadores y comunidades de 13 países. Y eso también dio como resultado la edición del libro en inglés. También está el libro The Soul of Objects en inglés. Así que, sin más, hoy queremos conversar sobre todo esto y lo que surja con Luján, que además, bueno, debo decir, es una querida amiga. Así que esto va todo en confianza. Así que, sin más, le doy la bienvenida. Hola Luján, ¿cómo estás? Muchísimas gracias y totalmente, querido amigo, admirado y siempre es un placer conversar con vos. Y bueno, y muchas gracias por todos los piropos del comienzo, porque sí, de hecho, el nombrar el binomio es algo que hasta cuando tengo que decirlo en otros idiomas no se comprende, así que de alguna manera me siento la autora de esa frase, de esas palabras, porque por lo pronto las he peleado y las continúo peleando cada vez que me toca ser curadora y en los distintos países me dicen, pero en inglés Binominal Craft and Design no se entiende, no significa nada. Le digo, bueno, pero en español significa mucho, así que sí. Bueno, probablemente tenga que ver justamente con esta impronta latinoamericana también que reclama un lugar específico, ¿no? Pero bueno, es un concepto del que hoy se habla bastante y, digamos, también hay que, al César lo que es del César, digamos. Si esto es algo que, con lo que venís trabajando desde hace muchísimos años y es una definición que has dado a lo largo del tiempo. Bueno. Vamos a lo que nos toca hoy y esto va a surgir en el medio, lógicamente. El título, lógicamente, de este encuentro es Mi norte es el sur. ¿Y en qué momento comprendiste que América Latina no debía mirar al diseño como periferia, sino como un territorio capaz de generar un paradigma propio? Bueno, mira, primero tengo que confesar algo que muy parezco a las actrices, que muy pocas veces lo he dicho, pero es verdad. El título de mi libro, El alma de los objetos, en realidad para mí va a ser Mi norte es el sur. Yo le quería poner así. Y fue tener una excelente editora, como ahora te tengo a vos, pero antes fue Milce Paz de Paidós, que al hablar conmigo me dice, no, Luján, está fantástico, pero eso puede ser un capítulo de tu libro. En realidad, todo lo que vos hablás de por qué importa el diseño, por qué importa el diseño al sur del mundo, la relación entre el diseño y los valores de la vida, y ni hablar de la energía de los objetos, el alma es lo que no podés dar por dado porque la gente común no lo sabe. Así que bueno, a tu primer pregunta, en realidad yo inicio mi carrera como periodista, entonces, y desde muy joven me dedico a escribir y a promocionar e investigar diseño. Entonces, me lo tomaba muy en serio, o sea, leía, aprendía. Entonces, cuando escuchaba que en las universidades se decían un montón de cosas, viste, que diseño es cultura de proyecto, pensamiento previo a la acción, yo me lo tomaba en serio, pero después veía que eso no era así. Y menos me impactaba muchísimo esta cuestión de cómo se estudiaba con el paradigma de Ulm o de la Bauhaus, y después los pibes salían de la universidad, hablo sobre todo de diseño industrial en Argentina, donde no había muchas industrias y donde tenían que trabajar o de profesores o de POP, o entonces me parecía sumamente frustrante. Y en esa época, que yo era muy jovencita, los popes del diseño, cuando yo planteaba el diálogo con la artesanía, me decían, ay, pero vale decir que yo durante 20 años dirigí el suplemento Metro Cuadrado de Página 12, que salía todos los sábados. Entonces, claro, como me apasionaba como periodista escribir de lo propio y era muy federal, yo siempre ligaba el diseño con la artesanía. Eh, y entonces me decían, no, pero querida, esto no es diseño, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, muéstrenme dónde están las sillas de plástico inyectadas. Te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces siempre fue algo como que al principio me costó mucho pelearlo. Y ahí empecé a descubrir, digo, no, pero si a mí como periodista me pasa que para escribir de lo propio tengo que unirlo, ¿cuánto más un profesional del diseño para poder diseñar tiene que diseñar con las manos, artesanalmente, ¿no? Esto no significa que yo no valide la industria, no valide la tecnología, porque siempre hay como un River Boca, ¿no? Los opuestos, para nada, sino que a veces uno para defender una cuestión va sobre esa idea, ¿no? Y siempre digo que, bueno, que esta idea de mi norte es el sur,
viene a cuenta de que en realidad, bueno, por supuesto, de un Torres García, artista uruguayo, que le pasó un poco lo mismo cuando él estudia en Europa, vuelve a Uruguay y medio que, no lo sé así, pero yo me lo imagino queriéndole pegar en la cabeza a sus alumnos que entendieran lo importante de trabajar con lo propio, entonces da el mapa. Lo da vuelta al mapa, ¿no? Diciendo, basta, basta de qué es el norte, qué es lo importante, qué es el sur, qué es lo más importante, mirémonos a nosotros, ¿no? Entonces, un poco, yo siempre explico que mi norte es el sur porque he dedicado mi vida y lo sigo dedicando a decir, está buenísimo lo que tenemos, o sea, es nuestro paradigma del diseño, después discutiremos eso. Que acá lo he tenido que defender en Alemania con uñas y dientes, pero eso nos trae puras cosas buenas, nos trae una manera de trabajar con energía humana, nos trae una manera de trabajar cuidando el planeta, nos trae una manera de trabajar yendo al origen, conectando con comunidades, o sea, trae pura, seamos orgullosos. Yo tenía una colega también que hablaba de que nosotros en el sur teníamos tortícolis intelectual porque estábamos siempre mirando al norte con la inseguridad de países colonizados, todos los latinoamericanos, ¿no? Y es verdad, y en la disciplina esta se ve muchísimo, ¿no? Es como que si llegaste a Europa a mostrar tu trabajo, lo lograste, te validaron. No, bienvenidos, hay diseño malísimo en Europa, o sea, tienen muchísimo que aprender de nosotros. En el binomio diseño-artesanía yo te diría que lo tienen que aprender todo. Y lo digo y lo tengo bien justificado y me la banco, si viene el caso, digamos, ¿no? Porque Mira, se me ocurre que en este, digamos, en esta reflexión inicial, de alguna manera también, eh, podríamos asociar esta mirada que proponías al diseño industrial, por ejemplo, a lo que eran movimientos como el Arts and Craft, finalmente, que era una forma de rescatar los oficios, en un contexto distinto, obviamente, pero que no podía dejarse de lado ese aprendizaje ancestral que de alguna forma tenían, a pesar de los movimientos de industrialización que surgían. Y después se me ocurría otra cosa con esto mismo, que es el fenómeno de la gastronomía en Perú. Cuando Gastón Acurio regresa de Europa a Perú, él regresa con una mirada muy europeísta en el tema de la gastronomía. Puedo decirlo porque además es caso en Oxito Brand, si lo conozco a Gastón, he tenido la suerte de conocerlo. Eh, y, y se da cuenta finalmente que ahí no estaba el verdadero valor, que digamos, venía de la escuela Cordon Bleu, venía de un montón de ah, procesos en el arte culinario en Francia, y que la gente esperaba otra cosa, por un lado, pero por otra parte entendió que el valor estaba en rescatar aquella gastronomía típica, la gastronomía de la casa de la abuela, la de mamá. mm, eh, Esa otra vez esta palabra, esta gastronomía ancestral, pero trayéndola al presente. total. En una fusión además con aquello que él había aprendido en territorio europeo. Y me parece, y eso dio pie, de alguna forma, no solo Gastón, lógicamente, pero él fue el mascarón de proa, digamos, de ese Mm, movimiento inicial en Perú, dio pie a un fenómeno como es la gastronomía peruana hoy, que hoy se exporta al mundo, ¿no? Y mm, eso me parece que de alguna manera en otro territorio dice exactamente lo mismo que estás diciendo en el territorio del diseño. Y hablaste de los objetos y del alma, mm, esta cuestión del alma, ¿no? En el libro justamente hablas del alma como una especie de aura alrededor del objeto y lógicamente una carga simbólica que supera la función. Se entiende que todo objeto tiene una carga simbólica, mm. el estilo en sí mismo también es una carga simbólica, pero esta es una carga simbólica un poco más profunda, ¿no? ¿Qué crees que perdemos cuando entendemos a los objetos estrictamente desde el punto de vista funcional de la eficiencia y del consumo? Y para mí un montón, porque en realidad yo siempre explico que esto que me preocupó a mí desde el inicio le debería preocupar más a los diseñadores y a los estudiantes de diseño, ¿no? Porque en realidad es algo que ellos tendrían que tener como muy conscientes si no lo tienen en función nuestra, del común de los mortales, ¿no? Porque en realidad
mi acercamiento al diseño y a la disciplina tiene que ver con pensar y sentir esa energía que tenían algunos objetos para mí y que me hacía querer asirlos, disfrutarlos, tenerlos y tenerlos en mi cotidiano. Entonces mi acercamiento al diseño tenía que ver con eso y creo que el acercamiento de las personas en general con el diseño, por supuesto, es buscar soluciones, ¿no? Para la vida, la señalética, no sé, los objetos de todos los días, ni hablar, pero también, y lo vivimos mucho en la pandemia, esta cuestión de que encanten y hagan feliz nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, esa energía que tienen los objetos, para mí era algo recontra obvio desde que soy chiquitita. Desde cómo arreglaba mi dormitorio, viste, con las cosas que me gustaban, no me daba lo mismo, no tiene que ver también con objetos caros, muy por el contrario, ¿no? Entonces, eso sí me lo dediqué a investigar, ese aspecto de decir, bueno, esto que pienso es algo esotérico o tiene un asidero formal. Por supuesto que en el alma de los objetos, porque ahora estoy escribiendo mi tercer libro, pero por supuesto en el alma de los objetos me valí de autores como más occidentales, Joseph Campbell, Carl Jung, como para, ok, esto tiene asidero científico y lo tiene. Jung habla de una luz especial que tienen los objetos que te hechizan. Y es fácilmente comprobable cuando uno va a una feria de diseño, cuando va a un mercado artesanal y te llama la atención un objeto y lo querés tocar, tener entre tus manos, te lo querés comprar, ¿y qué pasa ahí? Pasa esa energía, ese hechizo, ¿no? Ese encantamiento que tiene ese objeto que te atrae. A mí lo que me pasó como periodista, y eso se multiplicó al infinito y más allá, fue que luego a mí me pasaba que yo daba con esos objetos y después quería entrevistar a la diseñadora o al diseñador y su vida generalmente tocaba algún aspecto de la mía. Entonces ahí empecé con esto del alma, digo, entonces realmente el alma de esa persona se traslada a ese objeto de una manera literal. Y la verdad que sí. Entonces, bueno, he dedicado toda mi vida a eso y creo que ese es el aporte. O sea, que los objetos tienen alma, esa energía está probadísimo. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Por qué nos debería importar? Es la pregunta, ¿no? Y para encantar nuestro cotidiano, para vivir mejor, para tener una vida más hechizada, más iluminada, más linda, concretamente. Como siempre decimos acá en este espacio, o digo yo, en este espacio muchas veces, eh, de alguna forma me planteo la posibilidad de ser un defensor de la belleza, ¿no? Es decir, la belleza en un sentido amplio, crear objetos que nos gustan, espacios que queremos vivir, que no está peleado la funcionalidad, la eficiencia con la belleza. De algún modo, eh, tal vez deberíamos tomar una parte de esta mirada renacentista, si se quiere, para entender la naturaleza de las cosas y cómo las cosas se vinculan entre sí y nos genera un entorno mucho más atractivo para todos. Cambia estado de ánimo, cambia situaciones personales, bueno, para todo eso. Durante algo que hablaste al principio y que me gustaría volver a rescatar es esto de que durante muchos años el tema de la artesanía fue vista desde el punto de vista del diseño y especialmente desde el diseño industrial, si se quiere, como algo menor, ¿sí? Mm, Sin embargo, los últimos años, en parte por tu insistencia, pero digo, en los últimos años, este binomio del que estabas hablando empieza como a cambiar la dinámica, ¿no? Digamos, este vínculo entre el hacer manual, aunque sea con herramientas, lógicamente, y el diseño industrial está siendo revisado. ¿Notas mm. eso mismo o crees que todavía sigue siendo muy cerrado? Mira, a mí a veces me gusta valorizar y validar y promocionar la artesanía por muchos sentidos, ¿no? Este es mi trabajo de toda la vida, así que es como complicadísimo resumirlo porque me empiezan a aparecer pop-ups de explicarte un montón de cosas. Mismo hoy estoy como en la batalla ya lo hablaremos, pero como estoy exponiendo en un museo, de que la gente me cuenta y me dice, qué belleza esto, parece una obra de arte, y ahí ya me da otro ataque porque a los artesanos ahora hay que decirles artistas, como si fuera menos ser artesano. O sea, el artesano y la artesanía, y yo me siento involucrada en eso,
la peleamos en todos los frentes, o sea, en el mundo del diseño, en el mundo del arte, o sea, siempre somos menos. Yo como curadora de artesanía y diseño de artes aplicadas, como se llama acá en Alemania, tengo una categoría menor que una curadora de arte, como periodista tengo una categoría menor, ellos también lo tienen. Entonces, cuando para mí es todo lo contrario, porque sobre todo de vuelta para los pueblos originarios, los objetos eran bellos, eran útiles y tenían función para el ritual. Imagínate, Marcelo, o sea, tres cosas. Entonces, como dice Ticio Escobar, ¿no? El paraguayo, pensador paraguayo, cuando habla de existe un arte otro, sí, existe un arte otro, existe un diseño otro, existe una artesanía. Entonces, para mí, la relación hoy está mejor, se está validando porque los jóvenes diseñadores, sobre todo latinoamericanos, descubren, y mismo lo vemos también en España, empiezan a descubrir, wow, porque en España la artesanía es el señor viejito, la señora que está en su taller, ¿no? Por suerte para nosotros en Latinoamérica también tiene que ver con los pueblos originarios indígenas haciendo cosas, pero y con este valor de ritual. Pero es como que ahora empieza a tener valor, empiezan a haber circuitos. Yo soy la Craft Expert por Homo Faber en Venecia este año, que es uno de los eventos más importantes del mundo, que tiene a la artesanía en el podio, ¿no? En un lugar de excelencia. Empiezan a haber premios, Loewe, ¿no? Que desde hace tiempo que premia la artesanía ligada con el diseño, o sea, se va validando, pero igual hay un montón por hacer, porque, por ejemplo, en las bienales del mundo ahora descubrieron a los artistas indígenas, entonces les tenemos que agradecer al mundo del arte que los descubra, pero no los llama artesanos, los llama artistas, porque llamarlos artesanos, yo estoy en esa pelea, o sea, validemos la palabra artesanía, no los pongamos como artistas, porque hay artistas que son malísimos. O sea, la palabra artista a mí no me significa nada, ¿entendés? Hoy cualquiera es artista. Entonces, bueno, hay como muchas cuestiones que están quizás que la gente las da por sentadas, ¿no? Entonces, el artesano es el que está en esa feria hippie, periférica, ¿no? Haciendo cualquier cosa. No, no, el artesano hay de todo y no podemos generalizar, pero hay gente que trabaja con las manos desde la excelencia, desde series más amplias, ¿no? Y con un trabajo que, de nuevo, me voy a repetir, trae a cuenta una energía especial, un cuidado de la naturaleza, de los materiales, un respeto por los materiales, otra energía. Entonces, es espectacular. Entonces, bueno. Eh, Creo que en las carreras, estamos hablando en una universidad de Latinoamérica, el trabajo de taller, el trabajo con las manos, se tiene que validar, se tiene que respetar, se tiene que estudiar. Es clave, ¿no? aquí en España se ha dado, digamos, la ventaja de ser el director editorial de Experimenta es que tengo acceso o me llegan muchos proyectos y mucho trabajo de colegas de todos lados. Y aquí en España se está dando en algunos lugares, en Galicia, por ejemplo, o en Asturias también, rescates de, digamos, tradiciones ancestrales en el tejido por ejemplo, de las mallas para pesca y cómo se traslada eso a objetos. Y son grupos de mujeres que han rescatado o que mantienen la tradición y que van formando nuevas generaciones de profesionales que vienen del campo del diseño, de la arquitectura, enseñándoles estos procesos que se adaptan ahora a un escenario totalmente nuevo y que además tienen un fuerte contenido de sostenibilidad, porque además trabajan con materiales recuperados. Es decir, es un proceso que se empieza a dar naturalmente, si se quiere, un encuentro de estos mundos que se empieza a dar y se empieza a caer de alguna forma la venda del prejuicio, ¿no? Pero Eh, permitime que te interrumpa y te diga algo. Me encanta esto que decís que afirma algo que yo repito. Se empieza a dar. Quienes lo hemos hecho hace años con países que llevan la delantera, como Brasil, como Colombia, como Perú, como Bolivia, nosotros los latinoamericanos. Entonces,
frente alta y a cada cual el que le corresponde. O sea, diseño con artesanía es también diseño, es nuestro paradigma al sur del mundo. Ok, fantástico. Lo podemos pelear o no. Pero el binomio famoso diseño-artesanía, pioneros, Ujú. maestros, ¿entendés? O sea, ¿quieren venir a Bueno, aprender? Vengan a Latinoamérica a Bueno, aprender. a partir de eso vos decís justamente que en el libro incluso, que América Latina posee un ADN propio, ¿no? La capacidad de transformar la escasez en ingenio, es una característica nuestra, o también reutilizar materiales y también generar nuevos significados a partir de eso. Eh, Probablemente esta sea, escuchándote, una de de los principales aportes que estamos haciendo o que se hace desde el sur al diseño contemporáneo. Absolutamente. Y en realidad también esta cuestión de que yo de vuelta cuando la tengo que traducir, sobre todo al inglés, es una pesadilla. Cuando yo hablo de beber del origen para transpirar contemporaneidad, que me parece que es una frase súper linda en español y cuando la tratás de poner en otros idiomas no se entiende porque es como drinking from the orange to sweat contemporary, es como queda rarísimo, ya lo sé que no se entiende, pero en español es tan hermosa porque es eso, es ir al origen, pero después hacer esta magia de tener lo que tiene un diseñador, ¿no? El conocimiento de la familia de objetos, la parte comunicativa ni hablar, la comercial, ¿no? A veces, bueno, generar estos diálogos donde se enriquecen ambos, porque es una co-creación. Yo siempre explico, acá no es el diseñador egocéntrico enseñando a un artesano, ni es a la inversa, son los dos aportando cada uno, generalmente el artesano su técnica, su manejo del material. Y el diseñador es esto, su manejo de la familia de objetos, del mercado, la comunicación, ¿no? Entonces realmente ganan los dos, ¿no? Y ni hablar de las comunidades indígenas, porque bueno, vos le vas a enseñar a un artesano del Amazonas el manejo del color, el manejo de un tinte natural. Yo en mi muestra en Alemania tengo un sector que es maestros, que tiene que ver con eso. ¿Les vas a venir a enseñar a ellos algo que lo conocen y lo manejan como verdaderos pioneros y maestros? Bueno, vamos a ese tema, ¿no? Sé lo que te ha costado y sangre, sudor y lágrimas poder armar en un lugar increíble, además, una muestra enorme. Aquellos que tengan la oportunidad y si pasan por Alemania y pasan por Leipzig, les recomiendo que hasta septiembre está la muestra, si mal Y no hasta el recuerdo, ¿no? 27 de septiembre en el Grassy Museum, que es el cuarto museo en importancia. Acá, cuando se une el diseño con la artesanía, se lo denomina como artes aplicadas, que me gusta Ujú. mucho porque siempre Sí. es un tema. Bueno, no es diseño puramente, no es artesanía puramente, no es craft, que es en Inglaterra tiene todo el sentido. Artesanía tampoco tiene sentido acá. Bueno, artes aplicadas me encanta porque me parece que explica bastante bien y es el cuarto museo de artes aplicadas más importante de Europa, el Grassy Museum. Así que, y estamos Y, presentes con Latinoamérica. Bueno, a eso iba, ¿no? ¿Y qué supone llevar esa mirada latinoamericana a este contexto europeo? Precisamente donde históricamente se construyeron muchos de los relatos dominantes del diseño, si hablamos de Alemania, ¿no? ¿Qué Bueno, significa para vos eso? para mí fue muy impactante cuando yo llegué a Alemania por amor, como vos bien sabés, eh, a una edad que uno no se muda de país, creo yo, porque es como empezar de nuevo, de cero, en un idioma que encima no manejo, o sea que era como todas las más difíciles me las puse. Y ahí descubrir que, primero, de qué iba a vivir yo, que amo mi trabajo con las comunidades y todo en Berlín, digamos, ¿no? Y después, cuando no se conocía el diseño latinoamericano, pero no se conocía porque no había interés. Y no había interés porque había prejuicios y muchos. ¿Por qué? Porque al estar ligado no con las grandes tecnologías que hay en Alemania, eso no es diseño, ¿no? Y eso no es diseño a hoy. Esas son batallas a hoy que yo doy, ¿no? Entonces, tocar la puerta de, bueno, ahí dije, bueno, ok, esta es mi misión, entonces para eso estoy acá. Y me puse
a tocar puertas a que esto sucediera, ¿no? Entonces, al tocar las puertas, me daba cuenta de eso cada vez más. Cuando mostraba, me decía, "Ah, pero esto es increíble, no imaginamos". ¿Y qué imaginaban? Y bueno, se logró en el 2023, el Graci acepta mi propuesta y empezamos a trabajar y bueno, y llevó mucho tiempo porque primero, bueno, dificultades logísticas, presupuestarias, porque traer Latinoamérica a Europa es muy complicado, es muy costoso y eso fue una sorpresa también. Es como que uno piensa Europa tiene dinero y no necesariamente, o no para ciertas cosas. Entonces eso fue difícil. Y después luchar en el día a día, desde escribir un texto de una pared y que se me diga, no, no podés poner eso porque decir que ustedes diseñan con las manos artesanalmente da pobre y discusiones concretas, no filosóficas inventadas, ¿ok, Marcelo? O sea, sí, sí, es así. Y de personas en el museo decirme, pero no entiendo, ustedes no tienen autos, no tienen ollas. Sí, sí, pero vos compraste un auto argentino acá en Alemania o comprás Volkswagen. Ah, ok, bueno, claro, es una generalización, por supuesto. Brasil tiene una industria automotriz, nosotros hacemos máquinas, pero digamos que en Alemania, ¿quién, en Argentina, una persona que tiene una fábrica, ¿de qué se jacta? ¿De que compra maquinaria alemana o estoy loca? O sea, no que compra maquinaria argentina, lamentablemente. Entonces, bueno, esas fueron, y sí, somos pobres, muy orgullosas porque somos ricos en un montón de otras cosas. Entonces, bueno, costó, pero lo que cuesta vale triple. Entonces, ahora la muestra que inauguró el 6 de mayo en el Graci y que se llama The Soul of Objects, Artes Aplicadas de Latinoamérica, la está rompiendo, como decimos en Argentina, porque la gente va mucho público, tiene mucha prensa y esto, y los alemanes tienen algo que me encanta, que aprendí, que te dicen lo que piensan, ¿viste? Que es fuerte, porque los latinos somos más de, no, a veces, ¿no? De querer quedar bien o no incomodar o qué sé yo. Entonces me dicen, no puedo creer, es espectacular, o te subestimé, o los subestimé a los diseñadores latinoamericanos, pero te lo dicen. Y es buenísimo. Lo bueno es lo bueno es que lo reconocen. Debo decir, tanto Luján que está en Berlín, yo que estoy en Madrid hace 10 años ya, eh, uno tiene una mirada desde el sur absolutamente distinta a lo que la realidad dicta viviendo en Europa. Digamos que no todo es lo que parece. Y sí, a mí sí me ha sorprendido en los distintos países europeos el enorme desconocimiento que hay acerca de la realidad verdadera de América Latina. Eso que te decían si había ollas o, bueno, yo me he encontrado incluso en un país tan afín a la Argentina, por ejemplo, o a Latinoamérica en general, como es España, con preguntas muy similares, como que yo medio en broma y medio en serio alguna vez he dicho, pero ¿crees que estamos todavía con taparrabos y con la pluma en la cabeza? Somos países modernos, adelantados en un montón de aspectos, con una riqueza enorme, un acervo cultural gigantesco. Eh, Esto habla más de tu desconocimiento, habla de tu propia ignorancia que de las carencias que podamos tener en Y Latinoamérica. te digo más, también de lo que ellos no conocen, por lo menos en Alemania pasa mucho, hoy estoy criticona, pero bueno, viene al caso, valoro un montón de cosas de acá, ¿no? Por supuesto, pero bueno, nos toca esta parte de crítica. Lo que no conocen no existe. Entonces, por ejemplo, Ujú. yo hablo mucho de diseño ancestral, como sabés, estoy escribiendo sobre eso, esperemos publicar ese libro también en breve y... he tenido discusiones como, no, pero no podemos poner eso en las paredes, que finalmente es una batalla ganada. La sala principal se llama el diseño ancestral. ¿Por qué no? Hemos consultado a otros curadores y nadie conoce ese término. Nadie, no existe. Y yo contestar en un email, y sí, no lo conocen porque estoy haciendo mi tercer libro y es un término que yo estoy acuñando hace tiempo y repito.
pero que en Latinoamérica cualquier persona que yo digo diseño ancestral, si bien no sabe de lo que estoy escribiendo yo, calculo que lo comprende y puede aventurarse a decir, seguramente debe ser diseñadores trabajando con comunidades, con el origen, ¿no? Entonces, bueno, perdón que me suena el teléfono, entonces te está sonando a ti. Y entonces eso me parece súper clave, ¿no? De también enfrentarnos, que nosotros como latinos creo que somos, tenemos un montón de defectos, pero somos como más humildes y sumisos a eso de querer aprender, y si ellos lo dicen, y acá es lo opuesto, si ellos no lo dicen, no existe. Ujú. ¿Entendés? Y eso es fuertísimo para uno, ¿no? Sí, mirá que existe, ¿eh? Y es un Sí, continente sí, gigante hay, y lo hay, practicamos, ¿eh? No te preocupes que sí, que existe. hay un mundo fuera de estas pequeñas fronteras, eso está claro. Total. Y por eso digo que hay que poner las cosas en su justa medida, lo bueno y lo malo, ¿no? Así como Ah, nosotros, los latinoamericanos, en gran medida somos muy autocríticos con nuestra propia realidad, eh, pero también, del mismo modo que somos autocríticos, somos orgullosos de lo que somos, ¿no? Cada uno en su región en particular. Bueno, una problemática muy común en Europa es que en Europa se tiende a creer que Latinoamérica es una unidad, pero una unidad es que es todo lo mismo. Y uno total, tiene que explicar, a ver, si entiendes que Europa es una unidad, pero hay una diversidad de culturas y de países que la integran, con sus particularidades, lo mismo sucede en América Latina. Pero creo que de a poco, se va entendiendo esto y es en una época en la que supuestamente tenemos tanto acceso a la información, probablemente uno de los grandes errores de Europa en general, con el riesgo de generalizar, lógicamente, obvio. Estamos eh, generalizando también, uno de ¿no? los grandes problemas de Europa es justamente no, no acceder a esa información para entender que hay otras dinámicas, otros procesos y que son parte también de una misma cultura global. Eh, trabajás también como como periodista, lo tengo como periodística, la actividad periodística, como crítica, como editora, como investigadora, y como curadora. Eh, y lo que es interesante contarle a quienes están hoy compartiendo, les recuerdo a todos que tienen la posibilidad de hacer preguntas o comentarios en el chat, que siempre saben que en los últimos 10, 15 minutos los dedicamos a conversar virtualmente con ustedes, los que están ahí, ¿no? Eh, digamos, ha cambiado mucho la manera de contar el diseño y la artesanía, desde el punto de vista de la escritura en un libro o en un artículo a contarla en una estructura espacial, como es Mm. el caso de una muestra. ¿Qué fue, digamos, es el punto más crítico de ese salto, del escribirlo al verlo en el espacio? Bueno, yo hace tiempo que, pero ni siquiera porque me nombré yo, un curador me dijo, Luján, deja de decir que sos periodista, a mí me llena de orgullo, no le bajo nunca el precio a mi profesión, que sos más diseñadora que muchos diseñadores. Yo creo que cuando uno escribe, como decía Tomás Maldonado, la arquitectura es un texto, sí, uno diseña, ¿no? Uno proyecta al escribir, uno piensa y entonces, para mí como curadora, el hacer el diseño y pensar el diseño de una exposición es esto, es una escritura también, ¿no? Entonces, ¿qué quiero, por dónde te quiero llevar? ¿Qué camino te quiero hacer recorrer? Desde ese lugar yo la planteo, ¿no? Entonces, sí, para mí era un desafío enorme, enorme, y fue la celebración de lo posible, como dijo una Eloísa Croco, diseñadora brasilera que está casi llegando a los 80 años, que participó. ¿Por qué? Porque en realidad también, vale decirlo, uno como curador no hace todo lo que quiere, hace lo que puede. Entonces yo querría haber traído un montón de piezas que como vinieron en valijas, vinieron con un amigo, un tío, un primo, así. Alemania también vinieron así. Entonces no es que quise todo lo que pude, pero bueno, estoy orgullosa igualmente de lo que se pudo. Y sobre todo el desvelo era representar todo lo más que pudiera Latinoamérica, porque muchas veces se habla de Latinoamérica y participan 5 países, en la muestra participan 13, que es
mucho. Son 58 proyectos, son más de 1000 metros, son más de 1000 objetos. Entonces, la verdad que, y del modo que vinieron, es una hazaña. Y entonces el desafío era, bueno, contar a través de los objetos los grandes temas que son mi desvelo. No tiene que ver con el objeto en sí mismo, sino la persona que está detrás del objeto, la historia que está detrás del objeto y poder contarnos. Entonces, para mí era clave contar el paradigma latinoamericano, que es el binomio diseño-artesanía. Así que dice paradigma latinoamericano, dice binomio de diseño-artesanía. Y luego lo que es los objetos más energéticos, talismánicos para nosotros, entender esta cuestión de que hay muchos objetos cuando uno migra que se lleva el altar, ¿no? Los latinos eso lo entendemos bien, y en el altar está la Virgen de Luján con el equeco. Entonces, bueno, entender esa cuestión energética que para nosotros es clave en otra parte. Y lo que más me costó fue darle un espacio, porque me preguntaron hasta por qué yo no proponía la muestra en un museo etnográfico y lo proponía en un diseño, que es esta cuestión de el diseñador o el artesano indígena trabajando en una co-creación, porque para mí eso es el futuro, fue el pasado. Y los indígenas no solo que tienen alma, algo que tenemos que seguir diciendo, sino que son el futuro, y son súper sabios en un montón de cosas, ¿no? Entonces, la muestra está dividida en estos tres capítulos, donde en cada cual se muestran proyectos de toda Latinoamérica, y de alguna manera ahí sí me puse el objetivo de, ok, bueno, si invito a Chile, invito con crin de caballo, que es un material muy chileno. Si invito a Brasil, con las fibras que tienen. Si invito a Argentina, con la lana de llama y oveja, entre otras cosas. O sea, traté de mapear técnicas y materiales. Paraguay, que tiene una presencia enorme. ¿Por qué? Porque Paraguay, si nosotros no estamos en el mapa como Latinoamérica, yo siempre digo Paraguay, que es el corazón de Latinoamérica, no existe, no saben, porque no hay un Messi por ahí, no hay, es difícil, no sé, para un europeo, ¿por qué conocería Paraguay? Entonces, bueno, Paraguay es maravilloso. Entonces hay arte H, contemporáneo y original, hay ñandutí, hay filigrana, ¿no? Entonces es como un mapeo también de técnicas alucinantes, maravillosas. Y entonces la muestra tiene eso, tiene alma, tiene color, tiene mobiliario increíble, luminarias, o sea, no tiene de todo, pero pasando por nosotros. Entonces, ese era el desafío, era todo, porque era como yo te estoy diciendo que no nos conoces, pero quiero que nos conozcas de la mejor manera. Entonces no dormía directamente, ¿no? Entonces el desafío era que estuvieran representados los países, que estuvieran representadas las técnicas y materiales, que estuvieran representadas estas cuestiones sutiles que son el trabajo colectivo, el diseño como herramienta de inclusión social, la sustentabilidad, el alma, el color, el corazón, ¿no? En el discurso final, que ya lo subí a mi web, yo digo, el ADN latinoamericano es cuerpo, alma y corazón, ¿no? El cuerpo, que son las manos, el alma, que es nuestra energía, y el corazón, que siempre trabajamos y vivimos con el corazón en la mano los latinos, ¿no? Entonces, un poco representar todo eso. Y justamente la exposición habla, como bien lo estabas describiendo, habla de magia, de ritual, habla de talismanes también y de una dimensión espiritual que cargan o que portan o, digamos volcamos en ciertos objetos. ¿Y por qué crees que el diseño contemporáneo necesita de algún modo recuperar estas dimensiones emocionales y simbólicas? ¿Por qué Es crees que que las si no nuevas se generaciones vuelve muy vacío, ¿viste? O sea, a mí, yo siempre digo, para los que discuten, que digamos que esto quizás es como un cliché el mostrar Latinoamérica de esta manera o por el exotismo. En realidad, ahí me sale también la consultora en diseño, ¿no? A ver, lo entendí siempre, y más viviendo en Europa. O sea, vos no le vas a llamar la atención a un europeo con la más alta tecnología en este momento.
Entonces no es que vas al cliché, pero vas a un material que no conoce, una técnica, y esa fórmula la hace el que va a Milán, el italiano que está en Milán, el que está en los 3 días de Copenhague que fueron ahora, los holandeses en la Design Week, en la Dutch Design Week. O sea, te llamo la atención con algo que en un mundo globalizado, como yo repito en mi libro, el mundo globalizado pide a gritos identidad. Entonces te voy a llamar la atención con algo que te voy a sorprender. Y te sorprendo con lo que no conoces, con lo que no es propio. Entonces tratar de imitar lo que pensamos que es el diseño europeo ya es para pérdida, ¿entendés? En cambio, si yo te muestro a través de mi diseño, mis paisajes, mis costumbres, mis historias, ya te tengo adentro, o sea, ya te atraje, ¿entendés? O sea, yo como periodista, cuando voy a las Design Week, voy buscando sed de cosas que no conozco, que me sorprendan. Y la verdad que me sorprenden cada vez menos. O sea, es como, es una cosa tan Milán este año, fue una cosa que digo, yo no sé si voy a volver, porque eran instalaciones de marcas frívolas que decís, pero el diseño ¿dónde está? O sea, ¿no? Entonces, creo que eso está tan vacío que no te deja nada, no te conmueve, no te hace como vibrar, ¿viste? Que creo que es todo lo opuesto a lo que está sucediendo en esta muestra. Como está el alma, está la pulsión de esa gente, la gente vibra. O sea, es así, es una ley. Probablemente no, seguramente en un contexto tan globalizado y en un contexto donde todo se iguala a partir de un montón de situaciones, el ejemplo más pronto y más común que tenemos hoy es algo que hablamos en el diálogo anterior, que tiene que ver con la inteligencia artificial, donde por el momento, en lugar de rescatar las identidades y las diferencias, todo tiende a mediatizarse, como decía el bueno de McLuhan. No sé si era tan bueno, pero como decía McLuhan, en esta Sabés que en la visión. universidad que yo estudié comunicación, a mí me decían, obviamente, como me llamo Luján, me decían McLuhan, por Claro, el chiste obvio. claro, bueno, este aspecto de la mediatización de McLuhan, que también se malinterpreta muchas veces, ¿no? Que es decir, que es todo igual y en realidad tiene que ver con el punto de vista de la cámara. Y la mediatización aquí en este proceso tiene que ver justamente con el punto de vista de los diferentes creadores y productores de Latinoamérica. Y lo único y lo mejor que podemos hacer en todo caso es rescatar nuestra propia identidad y llevarlos a un escenario diferente. ¿Para alcanzar qué cosa? Bueno, algo que hacemos en este ciclo, que son los diálogos, finalmente. Alcanzar un diálogo, una síntesis en estos procesos. Así Sí, te que, digo una cosa que no quiero que sí, quede picando más, teniendo gente de tantos países de Latinoamérica que amo, unirnos los latinoamericanos. Parece además, una política, pero porque me preguntaste eso, mi objetivo era, por eso me recorrí todas las embajadas, participé, conocí a cada uno de los embajadores. O sea, yo siempre digo, o somos todos o no es ninguno, que es una frase que repetí siempre. A los latinos nos falta entender, sí, los argentinos somos diferentes que los chilenos de los brasileros, pero tenemos que ser juntos, porque si no, no va a andar. O sea, entonces mi muestra no era yo soy argentina, pero antes soy latinoamericana. Y creo que eso también funciona, ¿no? y, El, que, el- el unirnos. creo que es interesante esto porque a priori, digamos, uno dice, bueno, ¿cuál es la nacionalidad de la curadora? Seguramente la curadora va a dar prioridad, como suele pasar no voy a decir dónde, pero en algunas muestras y algunos congresos y encuentros, etcétera, da prioridad a sus connacionales. Doy fe en este caso de que Luján hizo una tarea titánica en toda Latinoamérica y no hay, digamos, preferencias en ese Mm, sentido. Es decir, no. todos tienen el mismo espacio, las mismas posibilidades. Y los que no están es porque no pudieron estar, ¿no? Porque esta complejidad de la que hablaba Luján antes, con cómo llega el material, cómo Cuba, podemos Marce, conseguir, Venezuela, se me claro, cayeron proyectos de Venezuela porque no, en el momento que tenían que viajar no había aviones viajando, o sea, el Centroamérica, por ejemplo, es mi deuda, porque la verdad que yo vengo del sur y yo todo lo que hablo lo conozco, lo pateé, lo visité, y Centroamérica está Guatemala, está El Salvador, me costó el Caribe un montón.
Entonces, bueno, siempre es una meta, ¿no? Pero no fue que me dormí en lo que conocía, es como que traté de tener todo lo que pude, ¿no? También Sí, se mira mucho a sí. los que tienen universidades, o sea, cuando hay universidades en los países está todavía más desarrollado todo, entonces no es casual que Brasil tenga mucha presencia, Colombia, Chile, Argentina, por supuesto, México, Paraguay, Perú, Bolivia, y nos queden estos países más complejos, ¿no? Pero bueno, eso digamos que de alguna forma funciona como una especie de embajada de esta mirada latinoamericana. Y yo, para cerrar esto, porque quiero ir a algunos comentarios que hay aquí, alguna pregunta, si tuvieses que resumir en una idea lo que el sur puede aportarle hoy al futuro del diseño global, ¿cuál sería esa idea? Demasiadas, pero para mí, si las tuviera que resumir, es ideas frescas, felicidad, alegría, color, un trato, digamos, un entendimiento cabal de la relación con la naturaleza, que de la que somos parte, no somos ni más ni menos. Creo que ahí están como el verdadero comercio justo, quizás en muchos casos. Todo esto es generalidades, ¿no? Después hay cosas que no funcionan, pero sí, vitalidad, vitalidad y el trabajar con el corazón, o sea, que no es menor, o sea, la pasión, la pasión. A veces acá hay lugares que te parece que son cementerios más que museos. Entonces, bueno, antes que mi muestra, una muestra del nazismo. Imagínate el contraste, el diseño en tiempos de nazismo y, bueno, cuando estábamos instalando, uno de la gente que hizo la instalación, que en eso sí los alemanes superiores, ahí no puedo decir nada, divino, me dice, usted entiende que antes de usted estuvo la muestra del nazismo, ¿no? Porque esto es completamente diferente. Bueno, Claro. es una forma también si se quiere, de un ritual para limpiar también un poco los pensamientos negativos, ¿no? Sí. Eh, pero yo me quedo con algo también que es importante en esto. No estamos hablando digamos, desde una visión, digamos, que idealizada de lo que Sí, es ni América naif, Latina, porque ni conozco naif, mucho de diseño, exactamente. eso porque a veces para bajar Entonces, el precio es, no, conozco mucho del diseño tecnológico, no es que lo hago de naif o de que conozco poco, conozco muchísimo y por, sigo por eligiendo lo eso, que elijo. por eso decía que me hacía referencia a esto, ¿no? No es que estamos teniendo una visión naif y una visión idealizada de la mirada latinoamericana, sobre todo, así como tampoco tenemos una mirada negativa, ni mucho menos, de lo que tiene que ver con Europa y su Para visión sobre nada, el diseño. Pero es interesante también poner las cosas, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? ¿En qué cosas realmente podemos hacer un aporte? ¿En qué cosas podemos aprender? Vos en absolutamente. Alemania, yo en España, no paramos de aprender. Y uno dirá, Sí. a mi edad sigo aprendiendo. Sí, claro, sigo aprendiendo. Eh, Marce, y y, el y- diálogo, ¿no? Porque un poco y el yo, perdón diálogo. que te interrumpa, pero eso era, porque hablando con latinoamericanos es como que me pongo efervescente y parece que me quejo de todo, pero no, la muestra, el único fin es dialogar y generar un puente, si no, no tendría sentido. Si yo creyera que me las sé todas no, es humildemente esto es lo que nosotros tenemos, dialoguemos, porque obviamente, como te pasa a vos, nosotros tenemos que aprender un montón de cosas y yo acá aprendo día a día un montón de cosas que trato de incorporar, ¿no? Entonces un poco la invitación es acá es, también pueden aprender un montón de cosas de nosotros. Traten de incorporar, ¿no? Entonces es eso, el mundo necesita, yo lo dije también en el discurso, conocer para poder reconocer, ¿no? Si no es imposible. Y una vez que reconoces, que conoces y entendés, y eso hace que seas empático con la otra realidad y no lleno de prejuicios, ¿no? Como dice Chimamanda Adichie, la escritora nigeriana, no estamos contando la historia única, ¿no? Los latinos somos eso y un montón de otras cosas y tenemos nuestras diferencias. Bueno, en eso dialogar, ¿no? Que es lo lindo. Y Hablando de diálogo. sí, sí, y es una mirada múltiple de múltiple aprendizaje, que, insisto, nos aporta valor a todos.
no tengo dudas de que los latinoamericanos que están en Europa, en lo que conozco, que tiene que ver con el mundo del diseño, la arquitectura, la artesanía, hacen un enorme aporte de valor, del mismo modo que también se nutren, nos nutrimos del aporte de valor que tenemos aquí, ¿no? Voy a algunos comentarios. Se había dicho, también considero que en el sur hay enorme creatividad, pero a veces me pregunto si el norte decide ver exótico, esto entre comillas, nuestros diseños y por eso no nos dan la vidriera. Y decía algo más, la dupla que señala artesano más diseñador es óptima, ya que la identidad no es solo un trabajo arqueológico, sino también un proyecto a futuro. Es bueno el punto porque en realidad también es culpa nuestra no unirnos los latinoamericanos y pelear cada país. Me pasó eso mucho con los embajadores también. Pocos entendieron que éramos todos. Y luego también por la calidad, a veces el que viene, el latino que viene a Europa cae muy fácil en el cliché, en el mostrar el cliché, por eso se ve mucho en el arte. ¿No? Hay mucho artista, pseudo artista triunfando con el cliché de Bolivia, no voy a dar nombres, con el cliché de Perú. Yo eso no me gusta nada. Y entonces mostrar y estar al nivel de calidad, de excelencia y todo eso es el objetivo. Entonces ahí ya no te ven exótico ni nada. O sea, te ven como un par, ¿no? Acá José Pablo Alvarado saluda desde Costa Rica, dice dónde puede comprar su libro, gracias. Bueno, entra a experimenta.es/tienda, ahí tienes la posibilidad, pero además, si no, escribe a tienda y te van a decir dónde conseguirlo, pero porque en Costa Rica sé que hay gente que lleva libros de Experimenta, entre ellos el de Luján. Así que nada, ahí te doy el dato. Luis Felipe Jauregui dice, la labor de Luján es titánica. A mi parecer, es reescribir lo que es diseño artesanía, tanto para el mundo como para nosotros, como latinoamericanos. Ay, gracias. Es un tema muy profundo de identidad comparado en saber quién es uno durante toda su vida. Admiro su pasión y gracias por ser embajadora en otros países para abrir ese pensamiento tan cerrado históricamente. Tengo tantas preguntas que no me sale ninguna. Dice felicidades por el trabajo y los libros a Luján. Bueno, Me encanta porque sabés que acá en Berlín me conocen como la embajadora latinoamericana. Y es un título que no digo que no, ¿eh? Lo acepté, lo acepté. claro. Después también soy un poco, tengo las llaves, digo en chiste, de la ciudad en Paraguay, un par de si hay paraguayos por ahí. Ecuador vi que había, amo, está Olga Fisch, una diseñadora de Hungría que ella recala en Ecuador y se enamora del Ecuador y de la artesanía y dedica toda su vida, así que soy loca. Terminó mi discurso con un pedido especial que fue Caetano Veloso, Soy loca por ti, América. Creo que Ahí me está. representa más que nadie. Bueno, Patos Cloco dice, excelente charla, mil gracias, gracias a ti. Después, Adriana Dornas dice, la calidad, la fuerza y la carga emocional están muy presentes en el diseño latinoamericano. Tenemos mucho que enseñar al mundo sobre nuestra forma de vivir y nuestro diseño. Soy curador en el Museo de Sillas Brasileñas en Belo Horizonte, en Minas Oh, qué Gerais, en lindo. Brasil, y nuestra Wow, prioridad en el museo es mostrar la calidad de nuestro diseño. Sus palabras y su entusiasmo son contagiosos. Gracias por todo y más. Abrazos, dice Adriana Dornas desde Brasil. fanática. Siempre digo, ¿por qué no me enamoré de un brasilero? Qué bueno. Luis Felipe decía también, entrenemos a la IA con algo del sur para salir de estos muros establecidos por los que entre los entrenadores desde el norte, así de pronto salimos de la estandarización estética de lo que estamos envueltos hoy. Y sí, es trabajo, es tarea de todos nosotros, ¿no? Edison Viera dice, felicitaciones, un trabajo de gran alcance y siempre latente en el tiempo, pero el problema del diseño es además interno en Latinoamérica, dado que en nuestro contexto en el sur hay un interno, una interna norte y sur. ¿Cómo estructurar el camino de unidad? Dice abrazos desde Ecuador, ¿no? Total. Bueno, probablemente desde el diálogo, probablemente desde invitaciones cruzadas, probablemente, digo yo esto, probablemente desde enterarnos un poco más y salir también de los prejuicios que tenemos en Latinoamérica sobre nuestros amigos. Yo tengo la suerte, por mi trabajo durante muchos años con conferencias, ese tipo de cosas, de desde México hasta Argentina, haber visitado prácticamente y más de una vez toda Latinoamérica, ¿no? Nos unen un montón de cosas y hay un montón de cosas que nos separan, pero la que más nos separa es el prejuicio. A mí, cosa que me enoja, en muchos sitios de Latinoamérica me dicen, no, lo que pasa es que tú no pareces argentino. Mm, Y la verdad que me ofende, pero ¿sabes por qué me ofende? Porque
yo me considero muy argentino. Pero claro, pero tú no eres prepotente y no eres, pero es que los argentinos no lo somos. Una cosa es el cliché de lo que es ser un argentino y otra cosa es la realidad. Y también entender la picaresca, es decir, entender la broma, entender el jugar roles, ¿no? Sí, pero yo lo pongo en un punto como el hermano, viste que con los hermanos te tenés rivalidades, te peleás, pero los amás y vas a matar por tu hermano. Entonces, eso está buenísimo. O sea, el día que entendamos realmente, parezco ya de vuelta una política, pero que somos hermanos y que realmente uniéndonos, lo que más me emocionó a mí de mi muestra es que casi todos los que invité hicieron un esfuerzo increíble por venir a la opening y fue una fiesta, fuimos casi 50 y verlos a todos y que cada uno sintiera lo que yo había soñado 2 años de ese momento, ¿viste, Marce? De estar entre todos, esa era como mi fiesta de cumpleaños, ¿viste? Estamos todos y todos y encontrándonos en el otro, ¿viste? Con las mismas dificultades. El mismo orgullo de quienes somos, entonces nos falta mucho más eso a los latinos. Ni hablar a las instituciones, ¿viste? A los políticos que entiendan que se tienen que unir, ¿viste? Que no ser mezquinos, o sea, no solo, no es nuestra culpa tampoco como ciudadanos a pie, ¿no? Hay mucho por construir también desde muchos otros lados, ¿no? Probablemente el problema principal esté en cuestiones que van ligados más a lo institucional, ¿no? Donde el Absolutamente. encuentro es muy difícil, donde el apoyo es muy difícil, se desperdician muchísimos recursos en muchas cosas que no generan un aporte de valor realmente Mira, la pregunta de y los no hay embajadores disponibilidad en para esto. general era, y no me da vergüenza decirlo porque tuve mucho apoyo de México y de Paraguay, que siempre lo aclaro, eh, y de mi país, ¿quién va? Esa era la pregunta de todos. ¿Y qué te importa? Si estoy hablando que es una muestra de Latinoamérica, aunque no vaya nadie de tu país, la tendrías que apoyar. Porque a veces hay circunstancias por las que no va tu país, como pasó con Venezuela, que tengo igual. Con Cuba, que llamé un montón y me dijeron, Luján, sería un honor para nosotros, pero en este momento del país no estamos produciendo. No te puedo mandar nada, aunque lo intente. ¿Entendés? Entonces. Eso ya te habla que si un embajador tiene esa noción de mezquindad, de no entender lo importante que Latinoamérica ponga un pie en Alemania, complicado. Es complicado, pero bueno, seamos optimistas con Total, esto. total, porque estamos hablando Eh, jóvenes aparte, por Dios. Pablo Balduciel dice, los invito a revisar en Instagram el proyecto de dos diseñadores gráficos venezolanos prestados al oficio artesanal en arroba punto y v corta o v, como se dice aquí en España, punto Perfecto. VZLA, por Venezuela. Claro que sí. Mariana Acevedo dice, Luján, admiro tu lucha y tu pasión por lo que haces, o por lo que haces. Una video excelente, comparto tu pensamiento, gracias. Renata Meireles dice felicitaciones Luján, vamos juntos, gran camino, saludos desde Brasil. Juan Pablo Genial. Alvarado dice, ¿nos podrías brindar información de contacto, por favor? Pura vida, imagino que es de Costa Rica, ¿no? Ay, qué lindo, pura vida. Bueno, ahí ves, Ah, pura ahí vida. Esa es está. una buena. ¿Qué podemos darle a Europa? Pura vida. Muy bueno, muy bueno. Información de contacto de Luján, la pueden seguir en Instagram, es muy sencillo, Totalmente. Sí, y es después, arroba Luján Cambariere. Además, esto lo digo yo, no lo va a decir ella, pero Luján hace un montón de actividades que tienen que ver con ser anfitriona, justamente la embajadora de Latinoamérica, y hace unos recorridos de diseño en Berlín y en Alemania súper especiales, además de talleres y cosas por el estilo. Así que les recomiendo que sigan, es arroba Luján Cambariere, era y mi tu mail Instagram. mi Instagram es Luján Cambariere, @Luján Ahí Cambariere. está. Y Por después eso. también mi mail es lujancambariere@gmail.com, que siempre soy de contestar, si no lo hago inmediatamente, a veces es por falta de tiempo, pero soy Pero bueno, de esas personas que contestan. sigan la Luján. Luján además es colaboradora nuestra en Experimenta siempre que puede, además, porque últimamente pobre la tenemos este, perdida en esta actividad ciclópea que ha sido el armado de esta muestra durante estos años, pero es una Total, colaboradora permanente en Experimenta. Así total. que les Parte recomiendo del team. que sigan el Instagram de Luján y si la quieren contactar, y ahí se van a enterar de todas las actividades que hace Luján Sí, además. porque la idea ahora es que la Este, muestra itinere, obviamente,
por Europa, ya que costó tanto traer, y la idea es incorporar nuevos personajes. Esa es como la misión. Así que ves, Barce nunca termina. Tal vez una segunda parte, ¿no? Valentina dice, como estudiante de diseño industrial próxima a recibirme, me gustaría saber si tienen algún consejo para lograr una práctica profesional del diseño orientada a la innovación social, orientando el diseño hacia una práctica con mayor impacto social, de modo que no quede ligado únicamente a la venta de objetos o al, entre comillas, aparato comercial. Muchas gracias y muy linda charla. Eh, Sí, bueno, eso es, a lo que me especializo, ¿no? Siempre tratar de que el diseño sea una herramienta de inclusión social, así que bueno, en ese caso, en mi parte yo no soy profesora en este momento de ninguna universidad, pero bueno, hago mis consultorías individuales de una hora o más para dar tips, ideas de cómo uno puede trabajar, ya sea con comunidades como con proyectos de diseño social que, a los que he dedicado. Yo tengo proyectos en la cárcel de Seiza de Argentina, otros con adictos en recuperación que en este momento continúa en Argentina mi hermano, o sea, es como también mi pasión siempre. El diseño para mí nunca tiene que ver con una cosa frívola, sino con esto, ¿no? Con el aspecto siempre social. y la recomendación ahí, Valentina, es justamente buscar, siempre me gusta decir esto también, ¿no? Que no está reñido una mirada, si se quiere, con un aporte social, con una actividad de mercado. Porque además hay una realidad, lo que no se puede producir no existe y quien tiene las condiciones de producción está en el mercado. Pero se puede pensar, como suelo hacer la broma, que yo creo en un perro verde, ¿no? Un capitalismo con rostro social. Yo creo que podemos ir a un modelo en el cual pensemos en un cambio, una transformación social, eh, pero que al mismo tiempo también entre en una dinámica de mercado, porque saben que entrar en una dinámica de mercado con esta visión ayuda a transformar justamente esa mirada mercantil, estrictamente mercantil. Y creo que hay que, así como decimos, volver a integrar el binomio artesanía y diseño, también integrar el binomio de un pensamiento de transformación social con una actividad de mercado que nos permita a todos vivir cada vez mejor, ¿no? Que son perros verdes probablemente, pero también de utopía también se vive, ¿no? Cel dice, re interesante, importante todo lo que comentó Luján, muchas gracias. Se pregunta, ¿y la muestra en Buenos Aires? Me Bueno, podemos hacer encantaría, algo. Yo me encantaría. puedo, Muchos meses puedo. trabajé en Malva, pero bueno, está un poco en las noticias el Malva, ¿no? Está complicado. Podríamos hablar con alguna gente en Buenos Aires a ver si podemos hacer algo para que esta muestra llegue a Buenos Aires. Sí, la intención de Eh, hacerla en Alemania es importante aclarar, es porque yo vivo acá y descubrí esto y la verdad que no se riñe con mi norte es el sur, ¿no? Es al contrario, es descubrir, decir, bueno, acá no se conoce y es un paso muy importante, ¿no? Entonces ahora mi intención es, esto se dio en Alemania y está sonando fuerte, bueno, sería un sueño que pueda ir a Holanda, que pueda ir a Suecia, a Suiza, o sea, hay mucho por hacer. La verdad que cuando yo digo que fue la primer muestra es en Alemania, siempre me permito decir barra Europa, porque tantos metros, tantos países, tantos objetos, yo nunca escuché. y creo que de alguna manera es un hito fundacional en este proceso. Y también es esto de, bueno, el espíritu latinoamericano de que nada es imposible, ¿no? Total. Digamos que a priori, muchas de las actividades que desarrollamos en general parecen que son imposibles, que no van a ser negocio, que no nos van a dar posibilidad de vivir, que van a ser más un esfuerzo aparentemente inútil que un aporte de valor personal para uno mismo para el contexto, y las cosas no son así. El espíritu, esa pasión es la que hace posible que esto exista hoy en Alemania. Bueno, ya nos vamos a ir porque ya nos hemos pasado la hora. Solo quería decirles que, nada, de conversar con Luján, además de que es un placer, aquí dice Josefina, un lujo la charla, queda mucho por pensar, mucho por hacer, gracias. C también dice muchas gracias a ambos. Esta conversación con Luján nos recuerda también que los objetos
no son solo las cosas que utilizamos, ¿no? Sino que también son testimonios de quiénes somos, esto es importante verlo, de cómo habitamos el mundo y de qué valores decidimos conservar, ¿no? Una particularidad que tiene que ver este tipo de cosas es cuál es nuestro sistema de valores y cómo sostenemos este sistema de valores y cómo nos sostiene este sistema de valores, ¿no? Tal vez habrá que pensar, como bien dice el título de la charla, si efectivamente nuestro norte es el sur, ¿no? Eh, Gracias, Luján. Como siempre, un No, un placer. placer. Sabes Gracias que a todos por estar, que es muy valioso. y sabes que valoro muchísimo tu tiempo, tu trabajo y tu amistad de hace muchos años. Así Lo que espero que, mismo digo. espero que lo hayan disfrutado todos. Allá saludan desde Buenos Aires también, lógicamente, bueno, desde un montón de sitios. Gracias a todos, nos estamos yendo. Nos queda un diálogo más de este ciclo que será el 2 de julio, si mal no recuerdo. Nos tomamos una semana de descanso y vamos a ir cerrando ya este segundo ciclo de diálogos de diseño y comunicación organizados por la Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Experimenta aquí en España. Gracias a todos por los mensajes desde Patagonia, desde muchos lugares. Vivan el diseño, la industria y la artesanía, dicen por aquí. Muchos besos para Luján. Así que Gracias. nada, agradecerles a todos. Te dejo la última para lo No, que yo quieras. siempre no les veo las caras, pero siempre cuando veo que hay gente como se nota acá en el chat de Brasil, de Costa Rica, de Ecuador, me emociona porque la verdad que, como dije antes, soy loca por Latinoamérica y creo que tenemos todo lo mejor para dar. Me parece que es también una cuestión siempre de autoestima y de entendernos y de unirnos. Entonces, bueno. La verdad que para mí este hito es una felicidad total y bueno, como uno siempre quiere más, ahora quiero que ruede para que se conozca, ¿no? En más lugares. Es como que nunca se termina, uno siempre tiene sueños por cumplir. Y bueno, y en breve también editar este libro que seguro será por Experimenta de diseño ancestral, que creo que nos lo debemos, ¿no? Yo siempre estoy como, la discusión para mí siempre en los años anteriores era el binomio diseño-artesanía, creo que eso está rodando y ahora tengo la deuda pendiente con explicar por qué la ancestralidad para el diseño y estoy en eso muy apasionada. Muy bien, gracias a todos, gracias Luján una vez más. Nos estamos viendo muy prontito, como decía, con el último diálogo de este ciclo. Chau a todos, un placer como siempre y gracias por la participación. Así que nos seguimos viendo por aquí. Chao.